Cuando ya teníamos 7 años haciendo bitácora, yo resolví en mi mente acalorada que había que empezar a hacer un bitácora portátil. Eso significaba sitios remotos donde teníamos que ir caminando con aquel equipo tan aparatoso como el que nosotros usábamos, pero bueno, a mí me parecía que ya habíamos ido pues casi que como que a todo el país, que teníamos que hacer alguna novedad. Todo el mundo aceptó, ok, está bien, vamos a hacer bitácora portátil. Lo primero que resolvimos fue subir a los morros de San Juan. Yo quiero que ustedes sepan que para esa época, 2001, no había ninguna excursión de moda. Esa cosa de ahorita de que entonces todo el mundo tiene que ir, qué sé yo, al Roraima. O sea, que hay que subir el Salto Ángel, que hay que andar por los Tepuyes, que hay que bajar en rapel. Nada de eso. O sea, nadie iba para los morros de San Juan a subir para allá y nosotros resolvimos hacer eso. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgo. Nuestros viajes suelen salir al amanecer y por el equipaje cualquiera juraría que emprendemos la vuelta al universo. Ah, pues. Teníamos la Cherokee. Ahora sí, mira cómo ando para lanzarme en paracaídas. Mira cómo estoy. Además, te voy a decir una cosa. Que me acaba de decir mi amigo Pablo, mosca, que se te abre el paracaídas, por favor, porque te necesitamos, porque no me has escrito el prólogo. Así que, y mi muchachita que ni siquiera está aquí. Así que no sé. Nos saludamos, siempre como si fuera el primer encuentro de nuestras vidas. Así nos queremos y nos cuidamos. Fabián, Pedro, ese es Pedro. Hola, mi. Está vaquillando. Pues claro, se Antes me antes que se te baje la sangre. Con el macundalero y cada quien en su unidad, nos vamos rumbo a San Juan de los Morros. Hay que tomar la autopista del centro, se salen en la encrucijada, pasan por Villa de Cura y llegan. Mírame los morros. Al ver los morros, sabes que estás llegando a San Juan, la capital de Guárico, por un antojo del General Gómez. Los morros de San Juan miden 1060 metros y hace 80 millones de años estaban cubiertos por el mar. Son el mayor orgullo de los sanjuaneros. Entramos por la puerta de San Juan para comentar que este arco fue construido durante la dictadura del General Gómez para conmemorar las batallas de la Puerta. Finalmente, en San Juan de los Morros, la capital del estado Guárico, recorremos el centro, pero mi camioneta se recalentó y nos recomendaron un mecánico por ahí cerquita. Imagínate tú, estás hecho por... Mira Michelle. Se guayengó. Pobrecito, qué cómico, se guayingó la camioneta. Ese carrito chiquitico, doblando las piernas además. ¿Qué le pasó al carro? MacGyver dice que es una cosa del ventilador. Yo creo que es la bomba de agua. Pero a mí nunca me hacen caso porque yo soy la mujer del asunto, pero Michelle está de acuerdo conmigo. Aquí lo estamos sacando en cámara, mira el señor Dubois. Ah, encantado. Lo más importante, señor Dubois, ¡Qué es que cómico el taller mecánico! Sí. así es. Lo que vas a tener que ser la presidenta para la cuestión del agua, la conservación del agua, Ok. porque nos estamos quedando sin agua. Y Valentina Quintero sin agua, no es ¿dónde se echa su chupulú? Desde esa época estaba el chupulú. Él sabe, el señor Dubois, oiga, señor Dubois, que de él depende que nosotros podamos hacer el programa de San Juan, así que él nos va a reparar la camioneta perfectamente y como en media hora máximo. ¡Qué presión! Como toda mujer que se precie, me fui de compras con mi amiga Maritza al lugar de moda en San Juan. ¡Qué risa de programa! No son Terminamos muchos de los locales, compras. pero algo es algo. Los helados me llamaron a grito en cuello y me tuve que comer uno de Nutella con limón. Imagínate, me gustaba la Nutella, ahorita la odio. Y después de recorrer el centro comercial Vía Véneto en la avenida Bolívar de San Juan de los Morros, que le dicen el Sambil guariqueño, nos venimos a comer un helado. Aquí en la gelatería D'Angelo, italiana, buenísimos, molto bene. Al salir fuimos a buscar la camioneta, quedó regia y Francisco no nos quiso cobrar. Son nuestros ángeles de la guarda en el camino. ¡Qué belleza!
El viaje sigue porque ya tenemos carro. Nos vamos a Los Morros. En cuanto uno ve Los Morros, hay que detenerse. Y la parada es tan oficial que existe hasta un espacio. Nosotros tenemos que llegar hasta allá arriba. Está todo el mundo como angustiado. Aquí estamos haciendo estiramiento. Desayunaron muchísimo los varones y yo no. El camino de entrada Y es nos de tierra, metimos pero con nada Los grave. Morros Se dejan los adentro. carros y empiezan los preparativos. Estamos listos. Ese es Rodolfo Plaza. Yo creo que eso fue con Alfredo Utiero, déjame ver. Al principio es suave, una cuesta leve, pero sí con una matica. Nos detenemos a escuchar las historias de antes que nos cuentan Alfredo Autiero y Rodolfo Plaza. Con Nuestros Alfredo guías en el plazo. Utiero, imagínate, Alfredo fue considerado el mejor montañista del mundo hace como 2 años y ahí estábamos con él. El hecho mismo de que la vegetación haya ido perdiéndose por efecto del fuego hace que haya menos cantidad de animales. Tenemos que avisarle a Alfredo. 8 o 10 años, tú llegabas y era típico que cada vez que venías para acá veías un grupo de monos. Un carricito, ahorita hace 22 años. Y peleaban entre ellos. En 1928, también durante la dictadura de Gómez, se colocaron 18 escaleras de hierro fijadas a la piedra con cemento. Solo una se ha caído y no lo hizo con alguien encima. La 10 es empinadísima y tiene 38 peldaños. Pero la 11 está justo en el precipicio y es espeluznante la vista desde ahí. Yo jamás miré para abajo. Eso les voy a decir, esa fue de las cosas más locas que nosotros hayamos hecho. Unas escaleras que estaban puestas ahí desde 1928. ¿Quién te dice a ti que eso no se iba a caer? Y nosotros subiendo ahí, ¡guau, guau, guau! Claro, andamos con Alfredo Utiero, con Rodolfo, pero de todas maneras, yo recuerdo los precipicios. Llegamos, vale. ¡Ah! No lo puedo creer. Finalmente. Pero mira qué rápido llegamos, hacíamos esa broma chulísima. Llegamos. Felicidades. Llegamos. ¿Qué se hace cuando la gente llega? Bueno, Descansa por lo pronto. se descansa y después se disfruta de paisajes tan bellos como estos. Todos los San Juan de los Morros abajo. Siempre lo que a mí me preocupa, o sea, yo digo, cuando uno llega a la montaña, yo lo que quisiera es que uno pudiera bajar volando, ¿sabes? Porque bueno, no sé, ya llegaste y entonces ahora se trata de bajar. Eso no se puede aquí. Bueno, realmente no se puede, aunque tenemos cerca la escuela de paracaidismo. Ajá. Aquí hay muchas turbulencias, entonces salir desde aquí con un ala es bastante complicado. Lo que sí te puedo hacer es invitarte a subir al faro para que tengas la sensación de las personas que están volando. No. Subí al faro y sabía que estaba como a 1100 metros más o menos, pero en paracaídas llegaría mucho más alto. Me quedé con el sueño de esa altura Ahí metido en en el ese cuerpo. faro hacía aquello así, ¡fua, fua, fua! De regreso a la ciudad de San Juan de los Morros, nos vamos directo a buscar las famosas aguas termales. Imagínate las aguas termales del Hotel de San Juan. Todos bajamos de Los Morros con la ilusión, la emoción de que nos podíamos bañar aquí en las aguas termales para descansar y relajarnos. Sin embargo, descubrimos que este sitio todavía no está listo. Está en pleno proceso de recuperación, como ha estado casi desde su historia. Sin embargo, en esta ocasión hay las mejores intenciones. Ojalá que así sea. Y hay algunas habitaciones listas, las piscinas de arriba las están recuperando y por los momentos tengan paciencia. Lo abrieron, lo cerraron, no sé cómo está ahorita. De paseo por el centro nos cuentan las historias del chichero más famoso de la ciudad y vemos la catedral y la plaza. Pero yo estoy empeñada en ir a la Sastrería Americana, en su mismo local de la Avenida Bolívar desde el año 1949. Mire, señor Policarpo, de tanto andar por Venezuela, la gente me ha dicho que yo debería mostrar también el traje típico de Venezuela. Y a la única persona que yo conozco en este país que hace liqui-liqui es usted. ¿Usted no me podrá hacer un liqui-liqui? ¿Cómo no? Sí, lo puedo. Desde esa época estoy yo por tener un liqui-liqui y no me lo mandé a hacer. Yo no sé por qué no me lo mandé a hacer si ya me había tomado las medidas. Quedó buenísimo, ¿ah, señor Policarpo? ¡Mírame! Muy bonito. ¿Qué haría yo con ese Bien liqui-liqui? elegante. Elegante. Le agarramos un poquito aquí. Exacto. Veníamos de los esteros de Camaguán y pasamos un momentico por aquí por San Juan a buscar mi liqui-liqui de gala. Ahora todos los varones se van a hacer uno y así vamos a ir para todas las fiestas. ¿Qué habría hecho yo con ese liqui-liqui?
La otra parada oficial es en el Jardín de la Abuela, donde Edilia Velázquez y sus hijos hacen maravillas de tortas y se esmeran con desayunos y almuerzos. Recuerdo clarito de esa señora porque la seguí visitando muchísimo. El Jardín de la Abuela. Después de esa glotona comilona, nos vamos a dar un chapuzón en el balneario El Castrero, en la vía a la universidad. De verdad que le sacamos el chizo a San Juan de los Morros. Inmundo estaba eso, miremos. Yo venía con toda la intención de darme un baño aquí en el Castrero, por aquello de que la vida se mide por los ríos en que uno se baña. Pero ustedes creen que provoca bañarse allí. Aquí está mi traje de bañito sequito. La gente de San Juan de los Morros, si quiere promover el turismo, tiene que hacer algo con este sitio, porque aquí lo que provoca es irse para la mismísima porra. Volvemos al arco para regresar a la capital. Pero de verdad estaba inmundo. El San Juanote. Este no es el verdadero San Juanote. Él de verdad es inmenso. Oye, pero una crítica bien contundente. Voy a seguir haciendo Dicen que eso. los pobladores le pedían al general Gómez un San Juan grande y próspero. Y el dictador, de lo más literal, les mandó a construir el San Juanote para que vigilara al gobernador del estado. Este es el verdadero San Juanote y mide 40 metros. No puedo retardar más la aventura extrema de este viaje, así que nos dirigimos al aeropuerto de San Juan, donde funciona Cliff, la escuela de paracaidismo. Todo el mundo está de lo más animado preparando sus saltos, y lo hacen con la naturalidad que los prudentes mortales caminamos por el Parque del Este. Todo el mundo andaba normalito, como que si fuera a caminar por el Parque del Este. Llegamos a la escuela, todo el mundo me está esperando, el paracaídas está listo, el avión, todo. Hasta el cielo está despejado, pero yo creo que yo no lo hago. Son 10.000 pies, eso es altísimo. Y yo así, flaquita, hasta me puse los lentes de paracaidista, pantalón de paracaidista. Si no lo hago, yo espero que ustedes lo sepan perdonar. Yo estaba timbradísima, yo reconozco que estaba timbradísima. Además, yo siempre pensaba que yo tenía mi única hija. Tienen que seguir aquí hasta el final. Confieso que a mí esto me parece una especie de suicidio con freno de colores. Yo iba a estar como en la parte principal de filmando a Igor y a Valentina. Y después, bueno, Francisco al momento de la apertura del paracaídas. Y el camarógrafo que está enfrente estaría como filmando todo lo que ellos están haciendo en ese trabajo. Ustedes se dan cuenta que aquí la única preocupación son las tomas, pero si yo no me lanzo, nada va a quedar bien. Así que, Igor... Claro, porque Pedro nada más preguntaba de las tomas, a nadie le importaba cómo yo me sentía y qué me iba a pasar. Ser un pasajero o un alumno tándem es la posición de salida del avión. Vas a sacar la cadera hacia adelante, vas a subir tus pies de esta forma y la cabeza también. Esa es la posición. La cadera tiene que estar por delante del nivel de las rodillas y de los hombros, que dibujemos ese arco, ¿ok? Tus piernas van a estar flexionadas. Ahora, otra pregunta. Cuando nosotros nos montamos en el avión, ya tenemos todo este aparataje puesto. Sí. O sea que suponte que nosotros estamos en el avión y yo resuelvo que no, tú puedes lanzarte y yo me tengo que lanzar. Valentina. Ese es Pedro malandreando. Te advierto, nunca ha pasado que se quedan o que decían no saltar. Ningún alumno ha dicho que no salte. No. O sea, yo sería la primera. No, tú tampoco. Sería tú tampoco la vas a ser. raya del año. No, la raya. Del año no, del siglo. Entonces la arnés que tú vas a utilizar, vamos a ajustar las correas de manera que te quede ahora los brazos por aquí. Mira, yo voy a hacer una pausa un momento, porque yo siento que la vez que yo me he entregado de una manera más desbarrancada a un hombre fue allí. Tú le estás entregando tu vida
algo que yo más nunca hice con ninguna pareja, con nadie, ni con maridos, ni con novios, ni con nadie. Y a él le entregaba la vida. Cuando él me dijera, lánzate, yo me lanzaba al vacío amarrada de él. No había nada que yo pudiera hacer que no fuera lanzarme y ya está. Esa es la mayor entrega a un hombre en mi historia, que para ese momento yo tenía 47 años. Arrodíllate. Además, todo el preparativo te va poniendo timbradísima. Tú dices, bueno, ya está, vamos a terminar de lanzar. ¿Quién sale? Sale Yo tú. voy a salir yo. Sale tú. Nosotros le damos chance. Pero por aquí encima. Yo me agarro aquí, saco mi pie izquierdo, tú sacas tu pie izquierdo, te arrimas hacia la puerta. Recuerda que es imposible que te caigas porque tú estás sujeta a mi equipo. A nosotros siempre nos protege el cariño de ustedes. Quierenme más que nunca. A ver si me lanzo, no, porque no sé. ¿Tú te lanzaste? ¿Por qué no nos cuentas? Primera vez. ¿Por primera vez? Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Te recibiste miedo, pero tienes que resignarte? Ajá. Y además me puse a preguntar. Ahora sí, estamos en el momento decisivo. Momento de la verdad. Poniéndome ya todo esto, por lo aprieto. Esto es lo que me va a sostener a la vida. Listo. Ok, por aquí estamos listos. Ok. Yo me coloco mi equipo. Ajá. Tú te lo colocas que ya ahorita. Que Ahorita mismo. Y vamos al avión. Ya está todo listo. ¿Me lanzaré o no me lanzaré? ¿Ustedes qué creen? Yo no sé. Yo creo que sí. No, yo te digo, o sea, de verdad, a mí se me metió un chip loco que se llamaba bitácora, que era todo hay que hacerlo. Todo hay que hacerlo. Me encaramo en ese avión y puedo imaginar cómo se sienten las gallinas cuando las montan en la olla. No hay vuelta atrás. Y nada más íbamos nosotras, yo iba sola, con nadie del equipo. Yo nunca supe lo que eran 10.000 pies. Hasta que vi eso y vi el mundo chiquitico allá abajo. Sin embargo, es un alivio ignorar el significado de 10.000 pies de altura. Pero no dura mucho esa paz, porque veo todo lo que subimos, siento el frío y estoy de tú a tú con las nubes. Igor me da palmaditas y dice poco. Bestia, pana, que vaina tan loca. Cuando abrieron la puerta y vi el cielo, supe que me lanzaría al vacío. Mi sueño más frecuente es que voy caminando y de repente vuelo. Bestia, bestia dando vueltas. Cuando sale el paracaídas, tú sientes un freno, es como que vienes en rock y de repente entras en vals. No. Wow. Se empezaron a abrir todos los canales. Te vas acercando a la pantalla. Ahí está todo el equipo esperando. No, todo el mundo salió corriendo, me da ganas de llorar. Esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida, la emoción más grande. Lo haría otra vez y todo, me pareció, pero lo máximo, creo que todo el mundo debería hacerlo. Bestia, qué emoción. Cuando caes en ese primer momento, qué rico, qué libertad. No, vale. Qué emocionante. Yo les juro que yo lo vivo otra vez.
Miren eso, dando todas las vueltas. Qué emoción de programa. Estos son los privilegios de hacer bitácora.